Entonces, estamos ejecutando, buenas noches a todos, están ejecutando ahorita todos aquí en laboratorio el ejemplo del pipe, ¿ya? Y, bueno, el hijo es el que envía el mensaje, el mensaje que él está enviando es un ls en esta variable, y el padre está leyendo el mensaje en la variable mensaje, ¿ya? Entonces aquí lo único que le hemos hecho es agregar este system, que básicamente lo que va a hacer es el mensaje que has recibido lo va a ejecutar. Entonces, para darle un poco más de sentido y lo que realmente cómo funciona es el hecho de tú le das palabras que ya tienen un sentido, ¿no? Tú le das una palabra que el otro, que el que está recibiendo el mensaje, entiende y hace una acción con esa palabra, ¿no? Esa es la idea básica del paso de mensajes, ¿no? No es solamente mandarle un mensaje cualquiera, sino mandarle un mensaje y de que según ese mensaje pueda responder con una acción. En este caso, el padre lo que va a hacer es el mensaje que ha recibido del hijo lo va a ejecutar con el comando system mensaje. ¿Ya? Bien, continuaremos. Ahora sí, veremos aquí. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Punto C. Dim Type 2.c. Editaremos este. Ya. Vamos a ejecutarlo. Lo ejecutaremos. gcc pipe2.c menos o pipe2. Pipe2. Ah, Vamos a venir aquí. Vamos a venir. Ya me he acordado. Tum, 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 tum. Ya. Ejecuten el segundo programa, el pipe 2, compilen y le van a mandar un ls y un sort. ¿Ya? Eso le van a mandar como ejemplo para la corrida. O sea, con programa Pipe 2.c lo compilan y le mandan como parámetros de entrada un ls y un sort. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer. Ordenar. En realidad lo que estamos haciendo aquí es la idea base de tuberías, que es... después les explico. ¿Ya? Solo ejecuten. Solo de momento ejecuten. Les vamos a después revisar el código. Ejecuten el segundo código de pipe 2.c mandándole estos parámetros, ls y sort. ¿Ya? Sí, ya ha corrido, ¿no? Ya, está bien. Ya corrieron aquí sus compañeros. Bien, a ver, les explico. Uno de los códigos de los comandos que hacemos regularmente es este, por ejemplo, ¿no? Lo que hicimos durante las clases cuando iniciamos el capítulo 2, que era el buscar, digamos, ¿no? O sea, este comando. PSAX lo que hace es ejecuta toda la lista, muestra toda la tabla de procesos y lo que hago con grep es buscar la ocurrencia de una cadena. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer es de la salida grande, donde encuentre la palabra bash, lo va a mostrar y te lo va a mostrar en pantalla, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de un pipe? Es que la salida de un proceso digo, de un programa es la entrada del otro programa. Entonces, la salida de PSX es la entrada de grep. Lo que va a hacer grep es buscar la palabra bash en lo que me devuelva PSAX. Entonces, lo que en realidad está pasando aquí es que le está mandando como mensaje toda la salida a este proceso. Entonces le está mandando, como se está mandando como mensaje toda la salida del comando PSAX. Este recibe esa salida
ese mensaje y busca, ¿ya? Entonces, esa es la idea de un pipe. Es una comunicación indirecta, ¿ya? Y uno es el que envía y el otro es el que recibe. Algo bien simple, como el ejemplo que hicimos del pipe, ¿no? Un proceso envía y el otro recibe. Y en este caso, es lo mismo. Ahora, en el caso que estamos haciendo, este ejemplito que hemos hecho es como es como hacer esto de aquí, ls sort. Entonces lo que va a hacer es ls va a devolver una lista de archivos y sort lo que hace es ordenar. Entonces al ejecutar, bueno, hay un pipe entre estos dos procesos, hay una comunicación directa. ls envía, su salida se envía al comando sort. Entonces lo que hace ls, digamos, va a listar el contenido de archivos. Ese contenido de archivos los recibe como el mensaje sort y lo que hace es ordenarlo, ¿ya? Entonces este comandito ls sort es lo mismo, lo voy a poner aquí, que el comandito que hemos hecho. Es el ejemplo de IP2 ls sort, ¿no? Solo que expresado de otra manera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, esto es lo que normalmente se hace en Linux, ¿no? Entonces, esto se utiliza para hacer tuberías. Entonces, esto es la salida de ls que se envía como mensaje, los recibe sort. ls le envía un mensaje, este proceso ls le envía un mensaje aquí y sort recibe el mensaje. ls me va a devolver una lista de archivos, una lista, y sort lo que va a hacer es ordenar. Ahora, en el ejemplo de pipe que estamos haciendo lo mismo. ls va a mandar para que sea ordenado por el comando sort. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende, no? Veremos el código. Bin pipe2.c. A ver, entonces, ¿cómo funciona aquí? Leer es 0, escribir es 1. Los descriptores de un vector de dos dimensiones me está controlando la cantidad de argumentos, que sí o sí tengo que tener 3 argumentos, y creo el pipe, ¿no? Y hago el fork, bueno, le creo el proceso, hijo. Lo que va a hacer es cerrar lectura y llamar a esta función dup2, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que hace dup2. Vamos a ir a otra terminal. Vamos a hacer man dup2.c. Man dup2. Ese es el comando. El 2. Ya duplica, dice, un descriptor de archivos. Es lo que hace. Entonces, después lo que hace es cerrar y aquí execlp vamos a hacer man execlp el 3 es execl ¿dónde está su descripción? The exec family of the function replace the current process image with a new process image. From names for exec for further details of the current process image. En realidad, este es el que ejecuta. Ya, veremos aquí. Ya. Y, y aquí lo que hace el otro, el padre, lo que hace es cierra escritura, llama a la función dup2, cierra lectura y ejecuta el argumento 2. O sea, el hijo ejecuta el argumento 1, que sería básicamente el comando ls en el ejemplo. Ejecuta ls, ¿ya? Y el padre ejecuta el segundo comando, que sería el sort. Es lo que está haciendo.
Ya. Ahora, esto que te dice dub2 de escribir, lo que está haciendo es redireccionando la salida a un archivo. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. El uno está haciendo referencia salida estándar. Entonces, cuando ejecuta el comando, el argumento uno, que sería en nuestro ejemplo el ls, lo estás redireccionando a salida estándar. ¿Ya? ¿Ya? Y en el lado del padre lo que está haciendo es, o sea, si se fijan, está cerrando la lectura, abre escritura, está haciendo escritura, ¿ya? Y después cierra escritura y lo que va a escribir es el resultado del comando o que se le ha enviado, que sería en este caso ls. Ahora, en el lado del padre va a cerrar escritura y va a leer por salida, va a leer lo que ha enviado por la tubería y lo va a cerrar y después va a ejecutar el sort y va a hacer el ordenamiento, ¿no? De lo que ha recibido. Eso es lo que está haciendo. ¿Ya? A ver, ¿alguna duda? Déjenme ver si este otro ejemplo aclara más. 3.c. No, este es otro ya. Ya, a ver, para un poquito aclarar lo voy a hacer así. Pipe 2.c, para entender esto de aquí, ¿ya? En Linux hay lo que se llama redireccionamiento de salida, ¿ya? Por ejemplo, voy a ejecutar este comando, psax, y le voy a poner un 1 para decirle que la salida estándar se vaya a direccionar a un archivo, digamos, a lista.txt, a ese archivo. Entonces, ¿qué va a contener lista.txt? La ejecución del comando, eso es lo que va a contener. ¿Sí? Entonces, básicamente, al hacer esa instrucción de aquí, dub2 de escribir uno, lo que estamos haciendo es hacer algo como esto. ls1 direccionar a un archivo, ¿ya? Es como si estuviéramos haciendo algo como esto, ¿ya? El uno es direccionamiento de salida estándar. Es la carpeta temporal. Tiene la característica de que todos pueden escribir en esa carpeta. Ya, y bueno, vamos a ver este otro ejemplo. Por ejemplo, si yo hago aquí menos AX y le doy 2 aquí, y le doy aquí TMP, digamos, warning, por ejemplo, punto .txt, ya, ¿qué es lo que va a pasar? Ya, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a hacer esto una vez para que quede claro. Ya, y este es el otro. Ya, esos dos son. Ya. Eh, Este uno de aquí, el que pueden ver, bueno, estoy señalando aquí en la pizarra, digo en la proyección, es la ejecución del comando, se va a ir por salida estándar y se va a direccionar a un archivo, ¿ya? Y en el otro caso es el 2 es salida de error. Entonces, la salida de error de un comando se lo va a direccionar a otro archivo. Entonces, yo en Linux yo puedo direccionar la ejecución de un comando. Su salida de ese comando lo puedo direccionar a una salida estándar y su salida de error lo puedo direccionar también, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo salida, el uno es salida estándar y el 2 es salida de error, ¿ya? Y esa es la idea que se utiliza cuando hago
cuando hago aquí en pip2.c, esto, el dup2, ¿no? Estoy redireccionando la salida del comando, pero su salida estándar, ¿ya? Yo podría aquí, vamos a hacer la prueba. Ah, vamos a ver qué pasa aquí. Haremos así. Vamos a venir aquí. Pipe2. Ay, mi garganta. PS sort, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Ahora vamos a venir aquí. Bim pipe2.c. Ah, y vamos a colocar aquí, vamos a colocar 2. Es que los puntos X. Compilamos. SC pipe2.c menos O pipe2b. Vamos a llamar. Y ejecutamos pipe2b. Ujú. Vamos a CPS y sort. Ujú. Ha ejecutado lo mismo. Déjeme revisar. Ah, el otro, este de aquí, el ejecutado de esta forma, ¿no? No sé, algo pasó. Lo voy a revisar. Lo que estoy queriendo decirles es que se puede, o sea, la ejecución de un comando se lo puede redireccionar por salida estándar o por salida de error. ¿No? Ya, a ver, vamos a poner un momentito pausa a la grabación. Ya, en todo caso les decía que entonces en este caso no vamos a hacer ningún cambio, vamos a mantener el código como está. Sí, no vamos a poner aquí 2, ¿no? Vamos a colocar como está aquí 1 y lo único que estamos explicando aquí es que, ya resumiendo, el, el primer argumento, que sería, bueno, el primer parámetro es el comando, este se va a direccionar y este otro comando, el segundo argumento lo que va a hacer es recibir la salida de ese comando y ejecutar, ¿no? Y eso es, como ejemplo, poner el ls sort, o sea, la salida del ls va a mostrar una lista de archivos y sort lo que va a hacer es ordenar, ¿ya? O podemos usar el comando ps y va a ser lo mismo, va a ordenar. Eso es lo que hace, ¿ya? Bien, veremos este otro ejemplo. Aquí está en la lista de archivos. ¿Cuál? PS es la tabla de procesos y sort lo que va a hacer es ordenar la tabla de procesos. Editaremos este otro código, ¿ya? El dup2.c. Dup2.c. Ya, ya, vamos a mostrar aquí. Ya. El 0 representa entrada normal, el 1 representa salida normal y el 2 es salida de error, ¿no? Esos son tres parámetros maneja Linux. 0, entrada normal, 1, salida normal y 2, salida de error, ¿ya? Entonces aquí lo que va a hacer es abrir un archivo y lo que va a hacer es redirigir la salida. En este caso vamos a empezar por 1, salida normal, ¿ya? Y ejecutar el comando. Vamos a hacer entonces aquí, vamos a compilar gcc dup2 dup2.c menos o dup, ah, le voy a llamar. Ya, aquí le voy a dar un archivo que se llame, digamos,
lista.txt y aquí le voy a dar un comando, por ejemplo, psax, ¿ya? Reviso el archivo lista.txt y lo que ha hecho es direccionar la salida de este comando con sus opciones a este archivo. Eso es lo que he hecho. Este código lo que está haciendo es hacer una comunicación de tal forma de que la salida de este comando lo está mandando, direccionando a este archivo. Ya está haciendo redireccionamiento. ¿Sí? Ya vamos a poner pausa y veremos que aquí lo terminen de ejecutar. ¿Ya? Gracias, gracias. Ya. Bueno, no, perdón. Le- eh, Les decía que lo que van a hacer como ejercicio es modificar aquí en el loop 2 para que el direccionamiento sea, use el valor 2 que significa salida de error. ¿Ya? En este ejemplo, entonces lo que hace es abre el archivo para lo que lo crea y lo que hace aquí es direccionar la salida según ya sea uno, que sería salida normal, y dos, salida de error. ¿No? Se cierra el archivo y ejecuta el comando. Y ese comando lo que va a hacer es direccionarse según lo que he especificado aquí. En el primer caso era uno, entonces lo que contenía el archivo era la salida del comando se almacenaba en el archivo. En este caso, la salida estándar, ¿no? En este caso, al mandarle 2, lo que va a pasar es la salida de error es la que se va a almacenar en el archivo. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos hecho ese cambio, solamente de uno por colocar 2 en lugar de uno, compilamos, ya le voy a llamar loop B y aquí voy a ejecutarlo mandándole un nombre de archivo, por ejemplo, error.txt y le voy a mandar el comando ps-ax, que bueno, me va a generar un mensajito de error, ¿no? Por el uso del guión. Ejecuto y reviso lo que contiene el archivo error.txt y en el archivo .txt lo que se ha direccionado es la salida de error. Ese es el ejemplo. Ah, ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entendió, no? Sí, ingeniero. Vamos a probar a ver. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Por ejemplo, aquí en este otro ejemplo estoy ejecutando un comando ls de una carpeta que no existe, ¿ya? Entonces eso me va a generar un error. Entonces la salida de ese error se va a almacenar aquí, en el archivo error.txt. Eso pero es colocando la opción 2 en el comando, en la llamada dub2, ¿ya? Pueden probar también de esta manera, ¿no? Entonces aquí, y obviamente aquí va a salir que no existe esta carpeta y eso es lo que se va a mostrar aquí. Ay, ay, ay. Está todo claro, ¿no? Ya, un ratito voy a ir donde su compañero. Ya voy a poner pausa. Ay, ah, ah. Aquí en donde dice Open, hagan el cambio y coloquen 0,700. Ya esto es que si dejándolo en cero, es crear, no, o sea, sin ningún permiso. En cambio, aquí va a crear ya con permiso de lectura y escritura y ejecución para el dueño del que para el que está ejecutando el comando. Este cambio hagan, por favor. Por eso no les estaba funcionando. Ah, pausaremos de nuevo grabar la grabación.
Bien. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, ah, ya. Lo que les decía de la comunicación cliente-servidor usando sockets, que es este de aquí, donde estamos, server 1.c, ¿ya? Este ya no es pipe, utiliza sockets, ¿ya? Este es lo que se utiliza ya para poder hacer como para redes para comunicación ya pipe es una comunicación directa, ¿no? Entre un proceso con otro proceso. Esto ya es comunicación a través de lo que hablamos de puertos, ¿no? Entonces aquí defines el dominio, que es el que se maneja, es INET. Aquí defines el port number, que en este caso defines un puerto, que es el 1, 2, 3, 4, 5 por el puerto por el que se va a comunicar y se van a mandar mensajes. Eh, la dirección, aquí se hacen el enlace y aquí es donde empieza, escucha por conexiones en el puerto, o sea, en el socket, ¿ya? Aquí escucha conexiones. Acepta una conexión y escribe lo que le llega de mensaje. Ahora, el cliente, ya tengo que mandarle un nombre de host y un puerto para comunicarse. Crea el socket de la misma forma que el mismo dominio con estos parámetros y después lo que hace es obtiene el nombre del host y aquí lo que hace, bueno, aquí coloca el número de puerto, hace la conexión con el socket, le envía un mensaje a través del socket y cierra el socket. Es lo que hace. Ya, sí hay varios detalles de código que hay que revisarlos ya instrucción por instrucción. El socket ya se utiliza más en redes como tal, ¿no? Pipe, digamos que es la parte dentro, digamos, del dominio de sistemas operativos, ¿no? Y socket ya es una implementación más amplia. Compilamos gcc cliente 1.c menos o, digamos, cl lo voy a llamar, y compilo server 1.c menos o srb. Srb lo voy a llamar. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer aquí es abrir ejecutar srb y se va a quedar ahí esperando. Abro otra terminal, tengo que estar en esta misma carpeta. Ya. Mm, mi ejecutable se llama cl localhost y 1, 2, 3, 4, 5 era, ¿no? Sí, ese es el puerto que estableció de comunicación, ¿no? Enter mensaje, digamos, hola mundo, y en la otra ventana ha recibido este mensaje, ¿no? Lo único que hace el programa es ese. Es que va a ser como un pipe, solo que está usando sockets. El servidor está esperando por mensajes que le lleguen de un cliente y el cliente está utilizando sockets para enviarle mensajes a este proceso.
Aquí tengo un proceso SRB que lo dejo corriendo y en la otra terminal llamo al proceso CL, le mando el host y el puerto de comunicación. Entonces, como este está escuchando en el puerto 1, 2, 3, 4, 5, el otro escribe en el puerto 1, 2, 3, 4, 5, recibe el mensaje. Nada más. Eso es un ejemplo bien sencillito, ¿no? Bueno, resumiendo entonces, la idea de paso de mensajes es el envío de mensajes, de ahí tal vez valga la redundancia de la palabra mensajes. Esos mensajes son cadenas de texto, ¿ya? Y está pensado en un modelo en la cual tengo procesos que estén corriendo, son procesos distintos que estén corriendo en la misma máquina o en máquinas diferentes, ¿ya? En el caso de Pipe es una comunicación directa de un proceso con otro proceso. Entonces, un proceso manda un mensaje y el otro proceso recibe ese mensaje y nada más, ¿sí? Entonces, por eso tengo, digamos, un ls, se manda el mensaje y el PS y el sort ordena lo que le ha llegado, ¿no? ¿Sí? La otra terminal le he colocado localhost y el puerto. Sí, en una misma máquina. Está pensado para programarlo en una misma máquina. ¿Qué? No, no, no. Aquí nomás, en la misma. No, no, en la misma máquina nomás. Solo en dos terminales diferentes. ¿Ya? Entonces vamos a volver a hacer correr. Vuelvo a hacer correr el SRB. Se va a quedar escuchando en el puerto 1, 2, 3, 4, 5. Aquí le mando la conexión establezco una conexión con ese puerto. Le mando un mensaje. ¿Ya? Y el servidor va a recibir ese mensaje, ¿no? ¿Ya? Entonces les decía entonces, para terminar y retirarnos, entonces los pipes son comunicación directa, ¿ya? Se establece, y como hemos visto en el código, es casi sincronizado, ¿no? Leo, escribo y cierro escritura, y el otro que está recibiendo lee escritura, lee y cierra lectura, ¿no? Entonces es sincronizado. Y además es solamente mandar mensaje, ¿no? Nada más. Ahora, este otro caso que un poquito sale ya del ámbito de sistemas operativos es Sockets, que está más en el lado de redes, ya, pero está también basado en la teoría de sistemas operativos, porque en la teoría de sistemas operativos dijimos que hay los indirectos, ¿no? Los indirectos que son los mailboxes y los puertos. Entonces, los puertos son mailboxes que tienen un número específico. Entonces, el proceso que lo llama es el que genera el puerto, ¿no? En este caso, el servidor, vamos a revisar aquí el código. Este proceso va a crear el puerto 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a establecer una comunicación en ese puerto. Ese puerto 1, 2, 3, 4, 5 va a funcionar como mailbox, donde otro proceso va a dejar mensaje, ¿no? Va a dejar mensaje. Entonces, ¿a través de qué? Del puerto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en ese puerto 1, 2, 3, 4, 5 deja mensaje y lo que hace este programa servidor es lee los mensajes que han llegado al puerto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ahora, es sencillito porque lee y termina, ¿no? No se queda por siempre escuchando todo el tiempo. ¿Ya? Eso sí, esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora, en el ejemplo, ya vamos a volver a ver ya el ejemplo, que ya eso no lo van a poder probar ahora, ¿no? El que hicimos la anterior clase, que era este, ¿no? Que para hacer este tipo de aplicaciones como es ya es usando sockets, ¿ya? Dijimos este, ¿no? Service BSFTPD, voy a
colocar aquí stop. Ya. Reviso la tabla de procesos. Bueno, en la máquina ustedes no tienen FTP, así que no van a poder probarlo. Solamente vamos a volver a probar lo que ya vimos en la anterior clase. Vemos que no está corriendo el proceso FTP, ves FTP, entonces lanzo el proceso y aquí está corriendo, ¿no? Entonces tengo un proceso BSFTPD. Este proceso es el servicio de FTP y por convención el servicio FTP utiliza el puerto 21. Eso es a través del puerto 21 donde va a recibir mensajes, ¿sí? Para la implementación de esto sí se ha tenido que utilizar sockets, ¿no? Ya no se utiliza pipes para esto, porque la idea de socket es establecer un canal de comunicación en la cual ya haya el envío de mensajes, recepción de mensajes, la vuelta, ¿no? O sea, comunicación entre, no es el caso de pipe que deja mensajes, recibe y termina, ¿no? Que es el caso de pipe, ¿no? Una comunicación directa y solamente eh, bloqueante, ¿no? Uno lee, el otro escribe, ¿no? Entonces no hace nada mientras lee, no hace nada mientras escribe. Entonces aquí lo que vimos era aquí desde una terminal, usamos el proceso telnet, le damos el host y establecemos el puerto de comunicación, ¿sí? Se comunica a través del puerto 21, esperamos que se comunique y debería comunicarse, ¿no? Establece comunicación y aquí le manda mensajes, ¿no? Le puedo mandar un hola mundo. Solo que aquí ya el otro proceso que este de aquí que está corriendo reconoce que no es un mensaje válido. Entonces me devuelve diciéndome que me logué con ¿no? Con este protocolo, ¿ya? ¿No? Ya se define un conjunto de comandos válidos. Entonces le digo aquí user pública, pass pública. Sí, entonces esa es la idea. Entonces, este ejemplo lo dijimos en la anterior clase, es para poder ya poder comprender claramente en qué consiste realmente la idea de paso de mensajes, ¿no? Entonces, no es tanto decir un hola mundo, sino ya es establecer un conjunto de mensajes que sea entendido por el que está recibiendo el mensaje, ¿no? Es como establecer la comunicación entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, estamos en español, entonces yo reconozco cuando me dicen buen día, pero no entiendo cuando me digan good morning, ¿no? ¿Sí? Entonces, es la idea, ¿no? Entonces, yo digo buen día, la otra persona recibe ese buen día, entiende qué le estoy diciendo, y es la misma forma. Entonces, cuando un proceso le está enviando el mensaje user pública, pass pública, el otro proceso entiende que eso es el usuario, que pass es el password y está logueándose, ¿no? Cuando yo le envío, digamos, un mkd TTTT, estoy enviándole una orden de poder crear una carpeta. Entonces el otro recibe la orden porque el MKD es aceptable, ¿no? Si vemos el help, aquí tengo una lista de comandos que van a ser los mensajes que voy a enviar. Entonces, y esto se conoce como protocolo, ¿no? De comunicación. Si alguna vez escuchan el protocolo de comunicación, protocolo HTTP, estamos hablando de los mensajes que están definidos como mensajes válidos en el protocolo en que estás trabajando, ¿no? Este es, por ejemplo, FTP, estos son los mensajes que recibe FTP. Es lo mismo que les decía, ¿no? Si yo establezco comunicación con una persona, entonces yo establezco un protocolo de comunicación. Mi protocolo de comunicación puede digamos, decir hola para saludar, adiós para despedirse, buenos para decir buen día, ¿no? Entonces, son mensajes que le envío. Ahora, esos mensajes finitos, que no va a ser infinitas posibilidades, sino un conjunto definido, eso es lo que me va a establecer la comunicación, ¿no? Entonces, uno recibe el mensaje que ya es una palabra o algo que conoce, y según eso que ha recibido, va a obrar. En este caso, yo le he mandado un MKD. MKD es un mensaje válido
para el que está escuchando los mensajes. Escucha MKD, entonces recibe MKD y recibe un parámetro, entonces lo que hace es crear un directorio, ¿no? Entonces es como, es la forma de decirle, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo mismo que le dijera a él, prender la máquina. Entonces, para no decir tantas palabras, le digo prender máquina. Yo le digo eso, pero si yo le digo turn machine, no me entiende porque no es el mismo lenguaje que el mismo protocolo del lenguaje de comunicación a través de ese puerto donde se está dejando los mensajes. En este caso, como ejemplo, el puerto de comunicación es el 21. El 21 está funcionando como un mailbox donde un proceso está dejando mensajes y el otro proceso está leyendo los mensajes. ¿Ya? Ahora, esos mensajes no es cualquier mensaje, sino es mensajes que ya que ya definen, que siguen un protocolo, ¿no? Siguen un formato. Entonces, para poder loguearme es user y una palabra, pass y una palabra. Para poder crear una carpeta es MKD. Para listar un archivo es mandarle list, ¿no? Algo así. Eso es. Y bueno, la siguiente clase vamos a ver, nos queda ya nos hemos excedido de tiempo. Nos vemos entonces el día jueves, ¿ya? Hasta luego. Le tenemos la